Imagina una mañana como cualquier otra en Jerusalén, una ciudad rebosante de actividad. El sol despuntaba con sus primeros rayos, bañando las calles de luz mientras el bullicio matutino comenzaba a llenar el aire. Comerciantes se apresuraban a instalar sus puestos en los mercados, familias salían a realizar sus quehaceres y líderes religiosos se dirigían al templo. Pero en medio de la rutina diaria, en el corazón del templo, se gestaba un drama que revelaría no solo la naturaleza de la ley, sino también la profundidad de la misericordia divina. El maestro, como de costumbre, se encontraba enseñando a la multitud. Sentado, rodeado por personas sedientas de verdad, su voz resonaba con la sabiduría que solo alguien enviado por Dios podía poseer. Las palabras de Jesús eran como un manantial en medio de un desierto, refrescando y llenando de esperanza a aquellos que se detenían a escuchar. Pero no todos estaban allí por el mismo motivo. En las sombras se escondían corazones llenos de malicia y deseos de desacreditar al Maestro. Su mensaje de amor y gracia perturbaba profundamente a aquellos que se aferraban a la rigidez de la ley. Para ellos, la influencia de Jesús era una amenaza que debía ser eliminada, y estaban decididos a atraparlo en una trampa que, según creían, no tendría salida. Las tensiones en la ciudad estaban al límite. Los rumores corrían rápidamente sobre las enseñanzas revolucionarias de este rabí que desafiaba las tradiciones establecidas. Mientras tanto, en lo profundo de las mentes de los líderes religiosos, un plan comenzaba a tomar forma. Estaban decididos a utilizar cualquier situación para forzar a Jesús a hacer una elección imposible, una que lo llevaría a perder credibilidad, ya fuera ante el pueblo o ante la ley. Los escribas y fariseos, guardianes de la ley, trajeron ante Jesús a una mujer cuya vida estaba a punto de ser expuesta de la manera más humillante posible. Ella había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y según la ley de Moisés, el castigo para su pecado era la muerte por apedreamiento. La mujer estaba de pie, temblando, sintiendo cómo las miradas de todos los presentes la atravesaban como dagas. Sentía que el aire a su alrededor se volvía denso, casi irrespirable, mientras su vergüenza la aplastaba. No había ni un rincón donde pudiera esconderse, ni una sombra en la que pudiera refugiarse. Estaba atrapada en el centro de una tormenta de desprecio y juicio, con su pecado expuesto ante la multitud como si fuese un trofeo macabro. Los murmullos en la multitud se intensificaban. Algunos la señalaban con desprecio, otros murmuraban palabras cargadas de veneno y juicio. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, cada palabra una sentencia en su contra. Merece morir. ¿Cómo pudo caer tan bajo? ¡Qué vergüenza! Los ojos que la rodeaban eran más duros y fríos que cualquier piedra que estuvieran a punto de lanzar. Sabía que no había escapatoria. La ley era clara y la condena inminente. Desde pequeña había escuchado las historias de la ley, de cómo las mujeres adúlteras eran arrastradas y apedreadas hasta la muerte. Nunca imaginó que un día sería ella la que estaría en ese lugar, en esa situación. Ahora era la protagonista de una historia que nadie querría vivir, enfrentándose a la dura realidad de que su vida estaba a punto de terminar en medio de una multitud que clamaba por su muerte. Los fariseos, con rostros duros y llenos de orgullo, alzaron sus voces, dirigiendo sus palabras como flechas hacia Jesús. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». La pregunta fue lanzada con malicia, envuelta en un tono de desafío. No buscaban justicia ni verdad. Lo único que deseaban era ver a Jesús caer en su propia trampa. Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con su dedo.
El gesto inesperado desconcertó a todos. La multitud, ansiosa por un veredicto, observaba con expectación, mientras los fariseos se miraban entre sí, sin poder ocultar su desconcierto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se tomaba ese tiempo en lugar de dar una respuesta directa? El silencio se hizo más denso y la tensión se palpaba en el aire. Los líderes religiosos, frustrados por la falta de una reacción inmediata, insistieron, presionando a Jesús. Estaban convencidos de que finalmente habían encontrado una situación en la que él no podría escapar sin dañar su reputación. Pero entonces, sin previo aviso, Jesús se incorporó y pronunció unas palabras que resonaron con una autoridad y verdad imposible de ignorar. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Sus palabras fueron como un relámpago en medio de una tormenta, iluminando los rincones oscuros de cada corazón presente. De repente, la multitud que clamaba por justicia se vio reflejada en un espejo que revelaba sus propias fallas y pecados. No estaba discutiendo la ley ni rebajando la gravedad del pecado. Jesús, con una sencillez desarmante, reveló la hipocresía de aquellos que se presentaban como jueces. Las piedras, que parecían tan ligeras cuando las recogieron con furia, ahora pesaban como plomo en sus manos. El eco de la conciencia resonó en sus mentes, y uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, comenzaron a retirarse, con sus cabezas bajas, conscientes de su propia culpabilidad. La plaza, antes abarrotada de personas listas para ejecutar una sentencia, se vació, dejando solo a Jesús y a la mujer. Jesús se levantó y miró a la mujer. En sus ojos no había condena, solo una compasión que ella nunca antes había experimentado. Con una voz suave pero firme, le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella, con lágrimas en los ojos, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, respondió con un hilo de voz: «Ninguno, Señor». Jesús, con la misma ternura, le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». En ese instante, la mujer sintió como una carga invisible se levantaba de su pecho. El juicio que había esperado no llegó. En su lugar, encontró perdón, gracia y una nueva oportunidad de vida. Aquella que había sido señalada como un ejemplo de vergüenza y castigo, ahora era testigo de la misericordia de Dios, una misericordia que no la dejaba en su pecado, sino que la llamaba a un nuevo comienzo. Este encuentro con Jesús transformó su vida. Lo que estaba destinado a ser su final se convirtió en un nuevo comienzo. En lugar de ser aplastada por el peso de su culpa, fue liberada por el poder del amor y la misericordia de aquel que no vino a condenar, sino a salvar. Esta historia nos revela mucho sobre el corazón de Dios. Los escribas y fariseos estaban más interesados en atrapar a Jesús y exponer la culpa de los demás que en mostrar compasión. Para ellos, la ley se había convertido en un arma para señalar y condenar, en lugar de ser un medio para guiar y redimir. Pero en medio de su rigidez legalista, Jesús demostró que, aunque la justicia es importante, la misericordia y el amor son aún más grandes. El propósito de la ley no es destruir, sino dirigir a las personas hacia la restauración. Y esa restauración solo puede darse cuando hay un equilibrio entre justicia y gracia. Primero, esta historia nos enseña que todos somos pecadores. Jesús no negó la realidad del pecado de la mujer, pero también dejó claro que todos, incluso aquellos que se consideran justos, tienen pecados que los condenan. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra tendencia a juzgar a los demás mientras ignoramos nuestras propias faltas. A menudo podemos ser rápidos para señalar el pecado en los demás, pero lentos para examinar nuestras propias vidas. Antes de apuntar con el dedo, debemos detenernos y evaluar si estamos verdaderamente sin culpa.
Este relato nos recuerda que todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios, sin importar nuestra posición o reputación. Segundo, vemos cómo la gracia de Dios es capaz de transformar. Jesús no excusó el pecado de la mujer, pero le dio una nueva oportunidad. Su mandato final, vete y no peques más, no solo la liberó de su condena inmediata, sino que también la llamó a vivir de una manera diferente. Este es el poder de la gracia, nos redime y nos invita a un cambio verdadero. La gracia no minimiza la seriedad del pecado, sino que ofrece una oportunidad para dejar atrás el pasado y abrazar un futuro guiado por la verdad y el amor. Cuando Jesús le dijo a la mujer que no pecara más, estaba señalando que la gracia no es solo un escape de la condena, sino una puerta hacia una vida transformada. Tercero, esta historia nos enseña la profundidad del amor y la compasión de Dios. En lugar de condenar a la mujer, Jesús la defendió y la liberó. En lugar de imponer un castigo, ofreció redención. Esto nos desafía a reconsiderar cómo tratamos a aquellos que han caído o que han cometido errores. ¿Los condenamos y los apartamos? ¿O extendemos nuestra mano con misericordia y les damos la oportunidad de levantarse? Jesús nos da el ejemplo de que la verdadera justicia no es simplemente castigar, sino restaurar. La gracia que Él mostró no solo salvó a la mujer de la muerte física, sino que la salvó de una vida marcada por la vergüenza y el rechazo. Como creyentes, estamos llamados a extender esa misma gracia a los demás, a ser agentes de reconciliación y restauración en un mundo que a menudo es rápido para condenar. En conclusión, esta historia no es solo sobre una mujer sorprendida en adulterio, es una representación del Evangelio mismo, un Dios que nos encuentra en medio de nuestra peor vergüenza y en lugar de condenarnos, nos ofrece perdón y una nueva vida. Así como Jesús dijo a la mujer, también nos dice a nosotros, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato es una invitación a experimentar la gracia de Dios de una manera transformadora y a reflejar esa misma gracia a los demás, sin importar cuán lejos hayan caído. Si Jesús, quien tenía todo el derecho de juzgar, mostró compasión, cuánto más nosotros, que estamos igualmente necesitados de gracia, debemos extenderla a quienes nos rodean. A veces nos encontramos atrapados en situaciones que nos llenan de vergüenza, culpa y dolor. Tal vez has cometido errores que te han hecho sentir que no hay esperanza para ti, que no mereces una nueva oportunidad. La historia de la mujer adúltera nos recuerda que sin importar cuán grande sea nuestro pecado, el amor y la misericordia de Jesús son más grandes. Si sientes que estás cargando con el peso de la culpa o el rechazo, quiero que sepas que Dios está dispuesto a extenderte su gracia. Él no te condena, sino que te llama a un cambio, a un nuevo comienzo. Hoy es el día para acercarte a Él con un corazón sincero, dejando atrás el pasado y confiando en su poder para restaurar tu vida. Ahora te invito a que hagamos esta oración juntos. Señor Dios, reconozco que he fallado y que mis errores me han alejado de ti. Tal como la mujer que fue llevada ante Jesús, yo también me siento vulnerable y juzgado por mis propios pecados. Pero hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido, sabiendo que tu misericordia es mayor que cualquier falta. Jesús, tú no condenaste a la mujer adúltera, sino que la levantaste con palabras llenas de gracia y verdad. Asimismo te pido que me levantes hoy, que me limpies y me guíes hacia un nuevo comienzo. No quiero seguir en el camino del pecado. Dame la fuerza para caminar en tu verdad, dejando atrás lo que no te agrada. Gracias, Señor, porque en tu amor encuentro esperanza y en tu perdón encuentro libertad. Enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad, recordando que en ti hay siempre una segunda oportunidad y un amor que no falla. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero agradecerte sinceramente por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que las palabras compartidas aquí hayan sido de bendición para tu vida y que te hayan brindado ánimo y esperanza. Tu apoyo es invaluable para seguir compartiendo estos mensajes. Que Dios te bendiga.